Bueno, en este video vamos a ver si los ingleses intentaron sobornar a funcionarios públicos argentinos. Sabemos que la Argentina ha tenido una fuerte dependencia política y económica respecto de Gran Bretaña, tanto en el siglo XIX como en una parte importante del siglo XX. Y lógicamente Gran Bretaña ha presionado a la Argentina de distintas formas, por vías diplomáticas, de gobierno a gobierno, etcétera, o por medio de las empresas radicadas en el país, bueno, para que la Argentina adoptara ciertas posturas, medidas y demás, ¿no? El tema es si los ingleses llegaron ya al extremo de intentar incluso corromper o sobornar a funcionarios públicos argentinos para que adoptaran una determinada medida, ¿no? Bueno, vamos a ver que sí, obviamente que sí, y lo tomamos esto como ejemplo el tema de los ferrocarriles. Bueno, Federico Pinedo y la tramoya de los ferrocarriles es el subtítulo de este tema. Esto transcurre en el año 1941 y la misión de los ingleses era que el Estado Nacional asumiese servicios ferroviarios que eran deficitarios. Bueno, así que nos metemos de lleno en el tema. Un poco para hablar del contexto, el desarrollo de los ferrocarriles en Argentina se inició a mediados del siglo XIX. Muchas líneas fueron construidas directamente por el Estado Nacional, pero en otras participaron también capitales privados. Algunos de ellos fueron nacionales y otros fueron extranjeros. Una parte muy importante fueron extranjeros. Y dentro de los capitales extranjeros se destacan casi exclusivamente los británicos, ¿no? Los ferrocarriles británicos, bueno, de hecho la Argentina llegó a tener uno de los tendidos ferroviarios más largos del mundo, ¿no? Los ferrocarriles británicos se caracterizaron por varias cosas, ¿no? Primero fueron construidos teniendo en cuenta los intereses imperiales británicos, es decir, ellos los construyen no para beneficiar al país, para desarrollar el país, ni mucho menos, sino teniendo en cuenta pura y exclusivamente la necesidad de acercar a los puertos ciertas materias primas que ellos necesitaban, carnes, cereales y demás, y llevar al interior del territorio los productos que ellos mismos comercializaban, ¿no? Los productos manufacturados que siempre le vendieron a la Argentina. Muchas veces estos ferrocarriles o estas empresas de ferrocarriles conspiraron en contra de la producción nacional eh, cuando los ferrocarriles eran solicitados para transportar mercaderías fabricadas en el país para consumo interno, que no eran para exportación. Bueno, las tarifas que les cobraban eran elevadísimas, se acusaba que había falta de vagones, etcétera. Siempre se ponían trabas para aquellos productos que eran argentinos para el consumo interno, diríamos, no los productos que ellos compraban para llevar a Gran Bretaña. Y por otra parte, el accionar de estas empresas fue siempre sumamente fraudulento. Bueno, y se realizaron fraudes de todo tipo, ¿no? Hubo evasión fiscal, defraudación fiscal, incumplimiento de las obligaciones que tenían las empresas. Aquellos ferrocarriles que tenían ganancias garantizadas por el Estado constantemente se aguaban los capitales, acusaban menos ganancia o acusaban pérdidas para que el capital tuviese que subvencionarlos, el Estado tuviese que subvencionarlos y demás, ¿no? Con lo cual siempre las empresas fueron bastante turbias y poco transparentes en su manejo contable, diríamos, y en la actitud que tuvieron respecto al país y al Estado, diríamos, ¿no? Bueno, por otra parte, el desarrollo del sistema ferroviario no fue planificado por el Estado de manera integral, sino que fue pensado en función de la rentabilidad de corto plazo de empresas fundamentalmente inglesas. Esto lo dice Gilson Foot, eh, una persona que ha escrito sobre el tema de los ferrocarriles. Yo ya después al final les voy a dejar algunos links con lugares en los cuales, artículos o algunas páginas que pueden consultar como para profundizar un poco estos temas, y algunas cosas, algunos datos los he sacado de ahí, ¿no? Entonces, este autor dice que los ferrocarriles entonces fueron pensados en función de la rentabilidad a corto plazo de las empresas inglesas, ¿no? Esta falta de planificación por parte del Estado de los ferrocarriles, que los abandonó a las empresas privadas, se manifestó en la existencia de varias trochas en las diversas regiones del país. Distintas trochas significa que los ferrocarriles no son compatibles entre ellos. La trocha sería la distancia o el eje entre rueda y rueda de los ferrocarriles. Digamos, hay ferrocarriles que son más anchos, otros que son más angostos y por lo tanto no pueden ser compatibles. Un ferrocarril no podría usar
las vías de otro que tiene una distinta trocha, diríamos, ¿no? Entonces, para comunicar un ferrocarril con otro, habría que descargar toda la mercadería, volver a subir la mercadería en otro ferrocarril para, bueno, poder seguir el camino, ¿no? Entonces, se fabricaron ferrocarriles o se tendieron líneas ferroviarias con distintos tipos de trocha, y aparte hubo líneas que no estuvieron conectadas a su vez con la red nacional y demás, ¿no? Con lo cual, en realidad, los ingleses obviamente querían hacer su negocio, y esta actitud o esta previsión a corto plazo, obviamente que después se les va a volver en contra de ellos mismos, ¿no? Bueno, hacia la década de 1930 se empezaron a originar muchos problemas para las empresas ferroviarias por distintos aspectos, digamos, ¿no? Que se fueron uniendo, haciendo que la rentabilidad de estas empresas se complicase cada vez más, ¿no? A partir de la década del 20 se registró un importante crecimiento del parque automotor en el país, el cual obviamente que empezó a competir con el transporte ferroviario. A inicios de la década del 20 había casi 15.500 automóviles importados en la Argentina y solamente 516 camiones. Hacia el final de la década del 20 el número se elevó a casi 69.000 automóviles y 21.500 camiones. El crecimiento de los camiones fue espectacular. Obviamente que esto significaba que había menos personas que usaban el ferrocarril como medio de transporte de pasajeros y menos vagones de carga que eran utilizados para el transporte de mercaderías, ¿no? La presencia del ferrocarril en el rubro carga siguió siendo vital, obviamente, pero el crecimiento del transporte automotor empezó a amenazar este reinado. En 7 años, la importación de automóviles creció 4,5 veces, mientras la de camiones se multiplicó casi 42 veces, ¿no? Bueno, esto refiere también a una disputa que hubo en la Argentina, o en el mercado argentino, entre los británicos y los norteamericanos por justamente apropiarse del mercado argentino, ¿no? Los británicos ya tenían una presencia muy fuerte con distintos tipos de empresas y los ferrocarriles y otras empresas de transporte, y los norteamericanos durante la década del 10 empiezan a instalarse con mucha fuerza en la Argentina, en el mercado argentino, y en industrias que competían con las británicas, ¿no? Por ejemplo, la industria automotor, la fabricación de cemento, etcétera, todas industrias que servían justamente para desarrollar el transporte automotor y competir de esa forma contra los ferrocarriles, que eran prácticamente un monopolio británico, ¿no? El camión se transformó en un medio de carga alternativo al ferrocarril. Este proceso fue ayudado por el Estado, ya que, preocupado por los problemas del desempleo en la década del 30, empezó a destinar cada vez mayores sumas de presupuesto a las obras públicas, bueno, especialmente a todo lo relacionado con la vialidad nacional o la vialidad, obviamente porque las obras públicas son, bueno, acaparadoras o empresas que requieren una gran cantidad de mano de obra, ¿no? Entonces fue una forma de reducir el desempleo. Entre 1933 y 1939 el promedio anual de caminos construidos fue de 4.900 kilómetros por año, para crecer entre el 40 y el 43 a 7.700 prácticamente, de lo que resulta una extensión total de 65.000 kilómetros en solamente una década. Con lo cual no solamente crecía el número de camiones, sino que el número de rutas y de caminos, rutas pavimentadas, caminos mejorados, etcétera, iba creciendo a la par, con lo cual eso hacía que el camión se fuese transformando en un medio de carga alternativo, ¿no? Realmente alternativo. Se multiplicó por 15 la cantidad de kilómetros de caminos existentes a comienzos de los años 30. Bueno, por otra parte, más allá de la competencia del transporte automotor, por otra parte, la crisis de 1930, originada por la Gran Depresión de 1929, supuso una disminución del comercio exterior, lo que afectó obviamente la rentabilidad de las compañías ferroviarias. En realidad, en los ferrocarriles argentinos el transporte de cargas daba ganancias, y el transporte de pasajeros el que daba pérdidas, ¿no? Pero con la Gran Depresión de los años 30, el comercio exterior disminuye, por lo tanto el transporte de cargas también disminuye. Las compañías privadas tomaron medidas que afectaron la continuidad del servicio y del empleo. Se suprimieron trenes, se redujeron los servicios existentes y los salarios del personal también fueron reducidos, ¿no? Para las empresas británicas esta situación se debía casi exclusivamente a la competencia desleal por parte del transporte automotor, ya que ellos decían que estaba totalmente desregulado y libre de la presión del Estado, ¿no? Ellos acusaban todas o dirigían todas sus tintas en contra del transporte automotor, y en realidad no fue el único ocasionante de su quebranto, ¿no? De sus
bajas ganancias. Bueno, por la presión de estas empresas de las empresas ferroviarias británicas, se creó en 1936 la Corporación del Transporte, que era un ente mixto que nucleaba a todas las empresas británicas de transporte, ferrocarriles, tranvías y subte, y al Estado. Esta medida fue a su vez acompañada por la sanción de la Ley 12.346, que creó la Comisión Nacional de Coordinación del Transporte. Dicha ley le otorgaba el control de todo el tráfico terrestre y fluvial, urbano y nacional, a las empresas ferroviarias. Es decir, las empresas ferroviarias pasaron a controlar todo lo atinente al transporte en la Argentina, sea, bueno, obviamente por ferrocarril, automotor, fluvial, etc., ¿no? De esta forma, los ingleses lograron mantener su injerencia en la política referida al tema del transporte, ¿no? Bueno, presionando para que se construyan menos caminos o se destinen menos fondos, o etcétera, o para que se privilegie el transporte ferroviario, ¿no? La caída de la rentabilidad de los ferrocarriles llevó a las empresas privadas a hacerle diversas propuestas al gobierno hasta que se llegó a un acuerdo. En 1939, el gobierno nacional tomó empréstitos para financiar la compra de los ferrocarriles Central Córdoba y Trasandino, y se realizó también el traspaso al orden nacional del tranvía a vapor de Rafaela. Se comenzaba de esta manera un proceso de traspaso de los ferrocarriles deficitarios a la órbita estatal. Es decir, los ingleses se sacaban de encima los ferrocarriles que les daban pérdidas y esos ferrocarriles, esas empresas, eran asumidas por el Estado. Para 1942 el gobierno había entrado en una virtual economía de guerra, fruto de la situación internacional de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que había empezado en 1939 y que, bueno, iba a durar hasta 1945. Por esta economía de guerra, por el contexto internacional, se debieron limitar las importaciones, lo que llevó a los ferrocarriles a un nuevo problema, que fue la faltante de combustible, cuyo tradicional abastecedor había sido siempre Inglaterra. Se buscaron proveedores en la región, pero ante las dificultades para conseguir combustible, etc., las distintas líneas ferroviarias apelaron a la reducción de los recorridos y a la reducción de las velocidades de los trenes, como una forma de ahorrar combustible, ¿no? Bueno, frente a todas estas problemáticas, ¿qué es lo que hacen las empresas británicas? Raúl Scalabrini Ortiz, que es un estudioso que ha profundizado mucho el tema de los ferrocarriles en Argentina, sostuvo que ya desde 1931 los representantes de los ferrocarriles privados ingleses comprendieron que la estructura ferroviaria y el negocio de los ferrocarriles enfrentaría complicaciones crecientes ante la crisis mundial y la competencia del transporte automotor, por lo cual presentaron un memorial argumentando acerca de la necesidad de ayuda estatal para con las empresas ferroviarias. El gran poder económico de los ferrocarriles les permitía imponerle al Estado condiciones favorables a sus propios intereses privados, sobre todo teniendo en cuenta que los ingresos brutos de estas empresas, de las empresas ferroviarias, fueron por momentos no muy inferiores a los de la renta general del Estado. Es decir, por eso se habla de que los ferrocarriles británicos llegaron a ser un Estado dentro del Estado, diríamos, ¿no? Estas empresas manejaban presupuestos que eran similares a los del Estado argentino. Bueno, desde 1938 las empresas británicas venían elevando propuestas de nacionalización a las autoridades locales. En 1938 Federico Pinedo fue contratado como asesor por las empresas británicas de ferrocarriles para diseñar un plan de reconversión financiera que sirviera para paliar las dificultades por las cuales atravesaban las empresas de ferrocarriles, siendo esta la primera propuesta presentada por las empresas británicas al gobierno argentino. Este plan se pensó, se había pensado, una empresa mixta que favorecía a las empresas privadas a las cuales se les respetaba la administración de los ferrocarriles, pero con garantía de rentabilidad, o sea, con una ganancia garantizada, ¿no? Eximiéndolas, por ejemplo, de pagar aumento de salarios y continuando con las facilidades impositivas que ya tenían. En última instancia, el garante financiero para las empresas iba a ser el Estado, ¿no? Lo que se buscaba era que las empresas británicas continuaran con el servicio de transporte de cargas y que el Estado asumiese lo que era el transporte de pasajeros, o sea, la parte que daba déficit o que daba pérdidas, ¿no? Bueno, ya como ministro de Economía, Federico Pinedo, ministro de Economía o ministro de Hacienda del presidente Castillo, buscó corporizar ese intento en la presentación de su plan de reactivación económica en 1940. En ese intento es cuando, la presentación de este plan, es cuando las empresas británicas le acercaron, entre comillas, una linda suma, 10.000 libras esterlinas, para que el proyecto fuera aprobado, digamos. Ahí
sobornan a Federico Pinedo con estas 100.000 libras esterlinas para agilizar o para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Cuando esto se supo públicamente, porque al final este soborno se da a conocer públicamente o sale a la luz, bueno, Castillo tuvo que deshacerse de su ministro de Economía, ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Lamentablemente para los ingleses, este plan al final no fue aceptado por los partidos políticos que tenían mayor representación en el Congreso, ¿no? Con lo cual los ingleses intentaron sobornar funcionarios públicos argentinos para beneficiar a sus empresas, ¿no? ¿Termina acá la historia de los sobornos a los funcionarios públicos argentinos? Bueno, claro que no. Sabemos que finalmente Perón va a decidir comprar los ferrocarriles. La nacionalización de los ferrocarriles ha sido siempre un objeto de varias controversias desde aquella época, en los años 40, fines de los años 40. Ha habido distintas interpretaciones y demás. Bueno, en su momento la BARC, que era la British Argentine Railway Council, había esbozado una cifra de 224 millones de libras esterlinas como un monto de venta de los ferrocarriles al Estado argentino. Scalabrini Ortiz, Abelardo Ramos y Rodolfo Puigros entendieron que se compraba soberanía y convalidaron o estuvieron a favor de la operación, pero también hubo voces críticas, como por ejemplo el caso de Milcíades Peña, acerca del precio que se pagó y de las condiciones de compra, suponiendo que la Argentina podía forzar más todavía las negociaciones y terminar comprando los ferrocarriles mucho más barato de lo que los compró, ¿no? Los empresarios ingleses intentaron sobornar al negociador Miranda y al mismo Perón, diríamos, cuando se estaba negociando finalmente la compra de los ferrocarriles y estaba disputando el precio y demás, intentaron sobornarlo a Miranda y a Perón. Este soborno fue rechazado y Perón sostuvo que ese intento era una muestra de la debilidad de la posición inglesa. Bueno, finalmente se logró un precio final que fue más o menos un 60-65% menor de la evaluación inicial que había hecho la BARC de estos 224 millones de libras esterlinas que inicialmente ellos pedían, y el precio acordado fue de 150 millones de libras esterlinas, o sea, bastante menos de lo que pedían los ingleses, por los 24.000 casi 500 kilómetros, o sea, un 57% de todas las líneas ferroviarias que había en el país, pero incorporando a la venta también las valiosas propiedades adyacentes a los ferrocarriles, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, en dos oportunidades distintas, los ingleses intentaron sobornar a los funcionarios públicos para obtener lo que ellos deseaban, ¿no? Bueno, acá les dejo algunos links o algún material para profundizar el tema. Yo he usado estas fuentes, digamos, hay dos artículos que se pueden leer en la web, Redes viales y ferroviarias en la década del 30 y el 40, de Teresita Gómez y Silvia Chordonquian. Les dejo el link en la descripción del video. Después hay otro artículo, también les dejo el link en la descripción del video, Historia de los ferrocarriles argentinos, la línea de Colonia Sarmiento Comodoro de Rivadavia, de Roberto Gilson Foot. En realidad analiza un caso puntual de ferrocarril, pero cuando habla del contexto también, bueno, sirve para entender un poco el tema. Y después también en el libro de Nelson Castro, La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos, también se hace referencia al tema de los ferrocarriles y los sobornos y demás, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. Acá les dejo algunos otros videos del canal que les pueden llegar a interesar. Y si se quedaron con ganas de más, en breve también subiré otro video hablando de las empresas de las líneas marítimas de transporte o las empresas de transporte marítimo que se negociaron en esta época y que hay negociaciones similares a estas, ¿no? Bueno, espero que les sirva, que les guste. Nos vemos en la próxima.